Los teólogos sostienen varias perspectivas sobre la relación de la Iglesia con la nación de Israel. ¿Ha sido Israel reemplazada por la Iglesia? Entre ellas encontramos dos posiciones que despiertan real interés en medio de los círculos de estudios bíblicos, que por sus trascendentales efectos trataremos a continuación. La primera posición que trataremos es la que plantea que Israel y la Iglesia no son lo mismo. Esta perspectiva concluye que Israel es una nación única, escogida por Dios para cumplir su voluntad y obra en este mundo. Israel es un grupo étnico específico que desciende de Abraham a través de Isaac y Jacob, el cual está unido a una relación de pacto con Dios. Este pacto hecho con Abraham y sus descendientes es eterno e incondicional y en gran parte sigue sin cumplirse con el Israel nacional. Israel es la única nación de la tierra que tiene esta relación y estatus, como lo muestran los hechos en el que Dios dice de Israel en el libro de Éxodo. Israel es mi hijo, mi primogénito. Israel es pueblo santo para Dios. Jehová Dios lo ha escogido para serle especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. La elección de Dios para Israel, para que hiciera la obra de Él en el mundo, es un asunto fundamentalmente teológico y bíblico. Deben entenderse dos puntos cruciales respecto a esta elección. Primero, la elección de Israel no significa que Dios abandonó a las naciones gentiles. Desde el mismo principio de la relación de pacto de Dios con Israel, Él dejó bien claro que los gentiles constituían gran parte de su interés y consideración. La posición de Israel como la nación escogida por Dios nunca tuvo por objeto delimitar las bendiciones de Dios para Israel, sino antes bien Israel sería un canal de las bendiciones y de la salvación de Dios a todas las naciones de la tierra. Segundo, el estatus de Israel como una nación escogida no significaba que cada descendiente físico de Abraham recibiera la salvación espiritual. Jesús y Juan el Bautista advirtieron reiteradas veces a los judíos de su época que ser un descendiente físico de Abraham no era una garantía para entrar en el reino de Dios. Por consiguiente, la nación de Israel es única, porque de entre las naciones es la única que tiene una relación de pacto con Dios y la única escogida por Dios para ser el medio por el cual Él restaurará a la humanidad caída nuevamente. La Iglesia de Jesucristo, por otro lado, es distinta del Israel nacional. Debido a la desobediencia de Israel y a la incredulidad con respecto al Mesías Jesús, Israel ha sido temporalmente desechada en el plan de Dios. La Iglesia, que es una entidad nueva y diferente, ha sido creada para un periodo de tiempo indeterminado a fin de hacer la obra y la voluntad de Dios en este mundo. La Iglesia, compuesta por gentiles creyentes y judíos creyentes, se fundó el día de Pentecostés y permanecerá sobre la tierra hasta que sea llevada en el arrebatamiento. Cuando los propósitos de Dios para la Iglesia terminen, entonces Dios restaurará a Israel a su lugar original, lo cual traerá inmensa bendición a las naciones gentiles. Esta restauración del Israel nacional será el resultado de la obra poderosa de Dios durante la semana septuaginta de Daniel, es decir, el período de la tribulación, que según esta perspectiva tendrá lugar sobre esta tierra después del arrebatamiento de la Iglesia. Debe recordarse que el lugar exclusivo de la Israel nacional y los maravillosos propósitos de Dios para toda la humanidad han coexistido desde el principio. La existencia de una no requiere la exclusión de la otra. La bendición hacia los gentiles o no judíos no requiere que Israel sea desechada, por lo que no habría reemplazo, sino coexistencia. La segunda perspectiva predominante en la Iglesia desde los tiempos post-apostólicos ha sido la teología del reemplazo. Esta perspectiva sostiene que el pecado y el error de Israel provocaron que Dios desechara al Israel nacional completa y permanentemente y lo reemplazara por la Iglesia. Las promesas dadas a Israel en el Antiguo Testamento habrían sido transferidas a la Iglesia. Esta perspectiva se denomina a veces supersesionismo, porque se dice que la persona y obra de Cristo y la comunidad de creyentes, es decir, la Iglesia que resultó de su obra, suplantaron al Israel nacional.
Los escritos de algunos de los padres de la Iglesia, tales como Orígenes y Justino el Mártir, así como los concilios de la Iglesia, han promovido una actitud antijudaica vista con frecuencia en la teología del reemplazo. Debería notarse que ha habido algunas modificaciones de los elementos más escabrosos de la teología del reemplazo desde el restablecimiento de Israel como nación en mayo de 1948. La actitud más extrema y odiosa hacia Israel ha sido rechazada por muchos y algunos han sugerido que, no obstante, Israel podría recibir aquella bendición en el futuro. Aún así, la teología del reemplazo sigue firme en su perspectiva de que Israel ha sido desechado. Aunque sin duda esta posición se encuentra en la historia de la Iglesia, ¿la encontramos en el Nuevo Testamento? Se puede argumentar que tal perspectiva podría deducirse de numerosos pasajes de las Escrituras, pero algunos piensan que los pasajes que permiten tal interpretación no son suficientes para que la teología del reemplazo pueda certificarse como una opción bíblica. Por el lado positivo, deberían existir pasajes que enseñen esto claramente, y por el lado negativo, no debería haber ningún pasaje que lo excluya expresamente. Esta declaración es bastante acertada, ya que el Antiguo Testamento distingue claramente al Israel nacional como una nación única y escogida por el mismo Dios. Si hay un cambio en su estatuto o alguna clase de transferencia de su estatuto a otro, entonces en algún lugar del Nuevo Testamento debería estar clara y concluyentemente declarado. No existen en el Nuevo Testamento tales declaraciones, sino que en realidad encontramos lo opuesto, especialmente en los capítulos de Romanos 9 al 11. La perspectiva de la teología del reemplazo se vio influenciada por varios factores de la historia primitiva de la Iglesia y no fue el resultado de un cuidadoso estudio de las Escrituras. La realidad de la historia es que ciertamente los judíos fueron los que rechazaron a su propio Mesías Jesús y fueron los grandes antagonistas de la Iglesia primitiva. Esto fomentó un sentimiento antijudío en la Iglesia durante los siglos que siguieron, lo cual influyó en algunos padres de la Iglesia. Otro factor en el desarrollo de este punto de vista fue la aceptación del pensamiento y la filosofía griego por parte de muchos padres de la Iglesia primitiva. Esta aceptación de una cosmovisión griega y el abandono de la cosmovisión judía tuvieron un profundo efecto en su teología. Las cosas físicas disminuyeron en importancia, mientras que las cosas espirituales aumentaron. Y el método alegórico, es decir, figurativo de la interpretación, permitió que los intérpretes tomaran las promesas dadas a la Israel nacional y las transfirieran a la Iglesia. Orígenes es considerado el padre del método alegórico de la Iglesia. Cabe destacar que este tuvo la influencia de los griegos que empleaban dicha metodología. Aquellos que sostienen la teología del reemplazo ponen un énfasis considerable en las similitudes entre Israel y la Iglesia. Estos señalan que se usan algunos términos similares para ambas, que ambas tienen una relación especial con Dios en base a la elección, que ambas deben llevar a la verdad de Dios al mundo, así como otros asuntos. Es evidente que existe una cierta continuidad entre Israel y la Iglesia. Es de esperarse alguna continuidad, dado que Cristo ha comisionado a la Iglesia para llevar las buenas nuevas de salvación al mundo, como una vez fue comisionada Israel para ello. Sin embargo, esto no significa necesariamente que el lugar de Israel escogida por Dios de algún modo haya sido cancelado o que sus promesas fueron transferidas a otra entidad. Sea como sea, el Israel nacional mantiene su lugar clave en los planes y propósitos de Dios para este mundo. Gracias por estar con nosotros hasta este punto del programa, amigos, y esperamos haber contribuido con algo más para ustedes en esta entrega. Un gran saludo y hasta la próxima, amigos. Nos vemos.